de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra, con la esperanza de Israel. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra, oh, la esperanza de Israel. Resucitó, resucitó, aleluya, resucitó, 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 aleluya. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra, oh, la esperanza de Israel. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, se levantó. Queridos hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Nuevamente en una semilla más de la catequesis en la parroquia San Juan Chapultepec, San Juan Apóstol, en Cuernavaca, Morelos, México. Antes de iniciar, vamos a ponernos en mano de Dios diciendo todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos. Vamos a continuar con esta plática sobre la historia de la salvación. Ya tuvimos una primera parte en la cual nos hablaron de lo que era el inicio de la historia de la salvación, lo que fue la creación, cómo el hombre fue sacado del paraíso y es por culpa de que se llenó de pecado. El día de hoy vamos a platicar una nueva parte que habla sobre los patriarcas, pero para poder entrar en esta parte, yo quisiera hacer antes una pequeña escala en lo que es la historia de la salvación, recordando un poquito estas palabras de que es historia de la salvación. ¿Qué es la historia de la salvación? Bueno, tenemos que recordar que la historia de la salvación no es como decir que es un cuento o es una historia, un relato de anécdotas, algo histórico, como puede ser el castillo de Chapultepec, en el cual pues sí hay una historia ahí de qué pasó, quién lo construyó, cómo se hizo, y son una serie de datos que si lo sabes bien y si no, también no pasa nada. O la historia de México, o la historia de la Revolución Francesa, o lo que ustedes quieran, eso es historia. Pero la historia de salvación sí tiene que ver algo muy importante para ti, porque es la manera en que Dios se revela poco a poco, se va revelando. Eh, Hay otra palabra que tal vez nos dé mejor idea de esto y es que se dice
también la economía de la salvación. La economía de la salvación, nada más que aquí asociamos economía con dinero, con estados financieros, pero realmente economía es dar poco a poco, es ir administrando las cosas. Es por eso que mejor el vocablo que está en latín, que es dispensa, es a la mejor más afortunado, y entonces podemos decir la dispensa de la salvación. Pero dispensar también tiene un significado que es perdonar, no lo vamos a ocupar ahorita, sino dispensa es de la palabra de donde viene despensa. Es decir, si tú vas a comprar alimento, pues voy a comprar despensa, la guardas y la vas tomando poco a poco. Entonces, dispensar es dar poco a poco. Un dispensario es algo que tiene acumulado para ir dando poco a poco. De ahí viene la palabra despensa. Entonces, cuando decimos la dispensa de la salvación, quiere decir que se nos va a ir revelando poco a poco la salvación. Y no como una historia, sino se viene revelando tu propia salvación. ¿Cuál es tu camino para ir salvándose? Y esto es lo que tenemos que ver en la historia de la salvación, cómo esto se aplica en tu vida. Eh, entonces, si Dios se revela poco a poco, la historia de la salvación es una alegoría de mi propia historia y mi propia relación con Dios. ¿Qué es alegoría? Alegoría es el sentido adicional que tiene el texto, sobrepasa el contexto del relato original. Es decir, yo te puedo contar algo que pasó, pero realmente esto pudiera ser que se está trascendiendo el tiempo y la historia, como por ejemplo cuando Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá el sacrificio, el cordero para el sacrificio. Pues él lo decía pues, por un cordero, pero realmente eso pasó. Dios proveyó el Cordero de Dios, el que fue sacrificado por nosotros. Y de esto Abraham no tenía pensamiento cuando estaba haciendo, pero esto sobrepasó la historia. Eso es una alegoría. Entonces, esta historia de la salvación, podemos hablar de la historia de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Moisés, de Noé, de todos ellos, pero realmente aplicado a tu propia historia, esto sobrepasa el tiempo de cuando lo tenían ellos empezando. Y lo que tenemos que ver, lo que es la historia de la salvación, tenemos que contestar quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Estas son las preguntas que realmente me tengo que hacer. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y tal vez las dos primeras ya podemos contestarlas con la primera semilla de la historia de salvación que se vio. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Pero ahora la pregunta es, ¿y a dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? Lo que voy a encontrar es que tengo una necesidad de Dios. Es lo que he estado encontrando. Y una vez que tú has encontrado esta respuesta, necesito a Dios, lo que vas a hacer es ponerte en marcha hacia Dios. Vas a empezar a caminar hacia Dios. Pero te tengo una gran noticia. No eres tú el que inicia el camino. Es Dios el que sale a tu encuentro. Antes que tú ames a Dios, Dios te ama a ti primero. Antes que tú te muevas, Dios ya se puso en marcha para encontrarte a ti. Y este es el sentido que vamos a encontrar en esta historia de la salvación. Y lo que vamos a platicar es la historia de los patriarcas, de cómo empezamos a tener esta historia de la salvación y vas a ver cómo te vas a ver reflejado tu propia vida en cada uno de ellos. Empecemos por el primer patriarca, realmente le llaman incluso patriarca antediluviano porque fue antes del diluvio. Dios se vio obligado
a corregir y a purificar la perversión humana. No voy a gastar mucho tiempo en esto, simplemente hubo un cataclismo, un gran diluvio, Dios tomó la iniciativa y el agua purificó a la raza humana. Se acabó, se eliminaron toda la maldad, solamente quedó Noé con su familia. Después los hombres dijeron, pues es que Dios no me la vuelve a hacer. Y entonces vamos a construir una torre muy grande, muy, muy grande, de tal manera que aunque Dios vuelva a hacer una inundación, no nos vayamos a ahogar. El hombre le intenta ganar la partida a Dios, pero eso no es posible. Jamás podremos ganarle la partida a Dios. Y entonces Dios manda a que todo mundo hable idiomas diferentes y se dispersa. Eso es lo que empiezan a separarse entre ellos. Aquí lo que tenemos que ver es que sí, Dios purifica, pero el hombre tiene que ser dócil ante Dios. No puede rebelarse porque nunca le va a ganar la partida a Dios. El siguiente patriarca que vamos a encontrar es Abraham. Abraham era una seminómada que pues depende de donde había pastoreo, ahí se podía quedar. Y un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Génesis 12. Esta parte, aquí hay dos promesas que está haciendo Dios. La primera es, te voy a dar una tierra, y la segunda es, de ti haré una gran nación. Dos promesas que son realmente importantes. Y esta promesa Dios se la va diciendo varias veces. Abraham se puso en movimiento, dejó su tierra o donde estaba y caminó hacia donde el Señor le decía. Entonces, yendo en el camino, ya llegando al lugar donde debería de estar, nuevamente se le aparece Dios a Abraham y le dice, yo daré esta tierra a tu descendencia. Y allí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Es importante notar que aquí Abraham no es un joven. Él tenía ya 75 años cuando empezó a ponerse en movimiento. Después de estar ahí vino una gran sequía y entonces Abraham para poder alimentarse tuvo que moverse hacia Egipto y hubo varias cosas, se llevó a Sarai, su mujer, vivió otros 10 años ahí en Egipto, ahí estaba él desesperado porque realmente pues estaba en una tierra extraña y la promesa de Dios de tener descendencia no se cumplía y el de tener la tierra, pues tampoco y la había tenido que dejar. Y entonces entra en una especie como de desesperación y bueno, dice, ya como que ya medio tuvimos la tierra, pero todavía me falta la promesa importante, la descendencia. Y entonces Sarai le dice que era la esposa de Abraham, no le había dado ningún hijo y ella le dice, tenía una esclava que se llamaba Agar y le dice a Abraham, ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham accedió al deseo de Sarai. Aquí Abraham le intenta enmendar la plana a Dios. Es decir, pues mira, no he podido tener hijos con Sarai, pues vamos a echarle la mano, pues entonces me voy a quedar con la esclava, que es Agar, y así tendré un hijo. Y de esta unión de Abraham con la esclava nace un niño que se le llama Ismael. Ismael significa Dios ha escuchado.
Y entonces Abraham piensa que esta es la manera en que Dios le ha eh, pues cumplido la promesa a través de la esclava. Ya tiene un hijo y si a lo mejor de aquí voy a tener la descendencia. Pero no es así. Abraham regresa nuevamente a la tierra que tenía prometida y entonces nuevamente se le aparece Yahvé Dios y le dice, esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante, tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esta tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré tu Dios. Palabra de Dios. ¿Qué tenemos que notar? Primero, aquí el cambio de nombre. Abraham deja de ser Abraham y se convierte en Abraham o Abraham con doble A, que es la primera. Abraham corto es Padre excelente, pero el nuevo nombre que le está dando Dios, Abraham, es Padre de multitudes. Él está cambiando realmente, va a ser el padre de un pueblo fecundo, de reyes y que tendrá varias naciones. Ya van varias veces que Dios le hace esta promesa, pero Abraham pues no ve para cuándo. Y aquí ya tiene 85 años y todavía pasan otros 15 años más. Y entonces, nuevamente, Dios se le aparece a Abraham y le dice, a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y te daré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones y de ella nacerán reyes de pueblos. Abraham cayó con el rostro en tierra y se sonrió pensando, ¿se puede tener un hijo a los 100 años? ¿Y Sara a los 90 podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios, basta, Señor, con que Ismael viva feliz tu protección. Pero Dios le respondió, no, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Isaac. Yo estableceré mi alianza con él y con su descendencia como una alianza eterna. Palabra de Dios. Aquí Dios también le está cambiando el nombre a Sara, porque ahora Sara significa reina. Es el nombre que ahora va a tener. Y ahora Isaac es el Dios sonríe. Aquí, primero, cuando estaba el rostro a tierra, Abraham y Sara pensaron, pero si yo tengo 100 años, ¿cómo va a ser esto? Y ella 90. Pues mejor, mira, ahora sí que más vale, ya tengo Ismael, me conformo con que de Ismael salga, pero no, Dios le dice, no, al que ría el último ríe mejor, podría decir Dios, y entonces Dios se sobrepone al deseo de Abraham y hace de Sara tenga un hijo que se llama Isaac. Y Abraham tuvo a Isaac cuando tenía 100 años. Y entonces Abraham ya ve la promesa de Dios cumplida. Está en la tierra en posesión
y está además con el hijo que tiene, con el cual vive otros 10, 12 años. Pero entonces Dios nuevamente le cambia a Abraham el estado y le dice a Abraham, 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 Abraham le dijo, aquí estoy. Entonces Dios le dice, toma tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moría y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Palabra de Dios. Abraham está sorprendido. Fíjese que aquí dice el único hijo, es decir, Ismael, aunque es hijo de Abraham, no es el que tiene la descendencia o que tendrá la bendición de Dios, sino es Isaac. Y ahora le está pidiendo que vaya y sacrifique a Isaac. Para nosotros es algo sorprendente y hasta escandaloso, diría yo. Pero para Abraham no es tanto. ¿Por qué? Porque resulta que en aquella época todos los pueblos que estaban alrededor, los filisteos, los amorreos, tantos pueblos que había por ahí, tenían ellos unos dioses que se llamaban Baales. A todo le ponían un Baal, el Baal de la fertilidad, el Baal de la guerra, el Baal de la cosecha, el Baal de todo había. Y entonces la manera en que ellos podían tener relación con esos dioses era a través de sacrificios. Entre más grande el sacrificio, pues más me debía Dios y entonces pues había una relación. E incluso se usaban sacrificios, incluso de ovejas, carneros y todo, pero cuando sacrificabas sangre de tu sangre, eso eran palabras mayores y era una promesa real hacia los dioses, ellos se acostumbraban. Entonces cuando Dios le pide, Yahvé le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pues dice, pues bueno, pues a lo mejor así puede ser. Y entonces toma a Isaac, van caminando y en el camino le dice Isaac, Padre, traemos la leña, traemos todo para el sacrificio, pero no tenemos pues ningún becerro, ningún cordero para el sacrificio. ¿Qué vamos a hacer? Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y él no lo sabía, pero esta es una alegoría precisamente. Dios proveerá. Cuando estuvo en la montaña, Abraham iba a descargar el cuchillo sobre Isaac, se le aparece un ángel y dice, Abraham, no descargues el cuchillo contra tu hijo, porque Dios ha visto tu obediencia y está satisfecho. Dios quiere obediencia, no sacrificios. Eso es muy importante. Dios quiere que tú lo obedezcas, no sacrificios. Dios no quiere veladoras, Dios no quiere esas jaculatorias, Dios no quiere novenarios, no. A Dios no lo compras. Dios lo que quiere es que tú lo obedezcas. Eso es lo que Él busca. Y muchas veces en nuestras vidas, lo que nos pasa, los problemas que tenemos, pues hay que decirle, Dios, si está en ti, quítamelo, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que Dios quiere, obediencia. Y a lo mejor al final no tendremos que llegar al sacrificio porque Dios proveerá el cordero para el holocausto, el cordero para el sacrificio. Pero lo que tenemos que hacer es obedientes a Dios, como Abraham fue obediente a Dios. Después de Abraham siguió Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llama Jacob. Jacob tenía un hermano, el hermano mayor era Esaú, y Esaú tal vez era el que debería de haber recibido la bendición, pero la rechazó, no la quiso, la cambió por un plato de lentejas y Jacob se quedó con la bendición. Jacob, a su vez, tuvo 12 hijos. Aquí es interesante la historia de Jacob, porque Jacob se fue a vivir a otro lado, allá conoció a Raquel,
que era la hermana menor, y se quiso casar con ella, pero entonces el papá lo engañó y lo casó primero con Lía. Y le dice Jacob, pues yo no quiero casarme con Lía, pero le dice su suegro, ¿sabes qué? Es que Lía tiene que casarse primero porque es la mayor, si quieres que se cásate con ella y después te casas con Raquel. Y además también se llevó a Silpá y a Bilá, que eran dos esclavas de Lía y de Raquel. De estas cuatro mujeres, Jacob tuvo 12 hijos. De la mayor, de la esposa, la primera esposa tuvo a 6. De Raquel tuvo 2, Silpa 2 y Bilá tuvo 2. ¿Por qué es importante esto? Porque estos son los nombres de las 12 tribus de Israel. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Iscar, Zabulón, José, Benjamín, Gad, Aser, Dan y Neftalí. Y de estos, cada uno tuvo una historia en particular. Yo quiero referirme en dos en particular. De Raquel, que era la que realmente amaba a Jacob. Uno diría, pues a él tendría la bendición sobre ellos, pero no fue así, porque si algo tenemos que recordar es que la salvación no viene así como la fe, no está fundamentada ni en la fuerza ni en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los caminos de Dios son diferentes a los caminos del hombre. Y lo que esto nos representa es que precisamente uno tiene un pensamiento, pero Dios tiene otro y la voluntad de Dios siempre prevalece. La bendición que les dio Jacob a sus hijos, primero Rubén, no porque tuvo un incesto y, bueno, no incesto, sino profanó el hecho de su papá, se fue a meter ahí con algunas mujeres en el hecho y por eso lo repudió Jacob. Simeón y Leví eran dos personas muy tiranas, muy egoístas y tampoco les dio la bendición. Así que Jacob le dio la bendición a Judá. Y de ti, Judá, saldrán las naciones. Por eso es el león de Judá. Por eso el descendiente, Jesús desciende de la tribu de Judá, no de la tribu de Rubén, que era el mayor, ni tampoco la de José, que José tuvo tocado por la mano de Dios para poder interpretar los sueños. De las otras dos mujeres, Silpa y Bilá, pues están las otras cuatro tribus son reconocidas, pero realmente quien recibió la bendición es la tribu de Judá. Aquí en esta figura es un símbolo de cada una de las tribus de Judá, y aquí lo que tenemos que ver es que precisamente Dios establece sus caminos. Aun cuando Jacob quería casarse con Raquel, se casó primero con Lía, y de Lía, que nació Judá, es a quien recibió la bendición. Ahora, veamos qué pasó con José, que es importante esta parte. La última parte del Génesis habla mucho de él. José sufrió la envidia de sus hermanos porque él les dijo lo que había sentido y realmente lo rechazaron. Lo vendieron como esclavo. Y Jacob fue engañado por sus hijos, una tela que le gustaba mucho de José, la envolvieron con sangre y le dijeron, mira, lo mató un animal, pero lo que hicieron es que lo vendieron como esclavo. Ya en Egipto, José previno de la hambruna a Egipto y lo nombraron administrador. Él dijo que había un sueño, el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas se comían a las gordas y José interpretó que eran 7 años buenos y 7 años malos y que si no guardaban alimento se iban a morir de hambre. Y sucedió así. Y entonces los hermanos fueron a pedirle alimento sin reconocerlo y cayeron de rodillas ante él como él lo había predicho. Esto sucedió varias veces. José les pidió que trajeran a Benjamín,
Recuerden que José y Benjamín eran hijos de Raquel y pues Jacob estaba afligido porque pues, era la mujer que él quería y eran los hijos predilectos que él tenía, ¿no? Benjamín era el más chico de todos, pero tuvieron que llevarlos. Y al final José se revela ante sus hermanos, va a ver a su padre, Jacob le dice que él no se quiere ir de la tierra prometida de sus padres, que lo entierran ahí, pero permite que todas las tribus vayan a Egipto y se queden en Egipto para poder pasar la hambruna. Después de que muere Jacob, sus hermanos van y le piden perdón y pensando que algo va a pasar, pero José les dice, el designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de que se cumpla lo que hoy se realiza, salvar la vida a un pueblo numeroso. Palabra de Dios. Y esto es muy importante. Aún del mal, Dios saca un bien. Aún donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Aún donde pensamos que no puede salir algo bueno, sale realmente algo superior. Y es por eso que el aborto es abominable en todas las expresiones, porque en el plan del hombre, si eso está mal, porque a lo mejor fue una mujer fue violada o algo malo pudo haber pasado, pero aún de esa maldad Dios puede sacar un bien. No nos precipitemos en el plan de Dios. Tenemos que aprender a ser obedientes y pacientes y pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. El plan de Dios es más amplio, más sabio, más grande que lo que nosotros podamos decir. Y es por eso que el plan de Dios, en el plan de Dios tenemos que decir que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en el plan de Dios dejémonos llevar por Él. En la historia de la salvación, así como Abraham, ser obedientes. Así como Jacob, saber, poder discernir y dejarlos llevar. Cada quien tiene su lugar. Así como en las 12 tribus José le tocó ser el que interpretó sueños, Judá fue el que realmente tuvo el linaje, cada uno de ellos tuvo un lugar. La tribu de Leví, los levitas eran los sacerdotes del pueblo hebreo. Cada uno de ellos tuvo una función que cumplir. Así también tú tienes una función que cumplir en el plan de Dios. Y es por eso que levantemos esta oración al cielo. Hagamos una oración pensando que los caminos de Dios realmente son perfectos, aunque no los entendamos. Como nos los dice el Salmo 25, digamos todos juntos, muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos, guíame por el camino de tu fidelidad, enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y yo espero en ti todo el día. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. El Señor es bondadoso y recto, por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad para los que observan los preceptos de su alianza. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mi culpa, aunque es muy grande. Jesús, yo confío en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedamos en manos de Dios, saboreando este plan de salvación, esperando que el Señor nos vuelva a reunir nuevamente, porque los caminos del Señor realmente, aunque no los entendamos, pero Él los ha puesto uno para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Nos veremos en la próxima catequesis. Hasta luego.